Bueno, hablaremos del método de AASHTO para el diseño flexible de pavimentos en carreteras. Entonces vamos a ver un poco de teoría, algunas cosas importantes y haremos un bonito ejemplo. Bueno, resulta que los pavimentos flexibles están divididos en tres subgrupos, lo que es el alto, el medio y el bajo. Los de alto no son susceptibles a las condiciones de ambientes climáticos, como las altas temperaturas y la lluvia, y debe ser capaz de soportar la carga de tráfico adecuadamente, sin problemas de fatiga. Los pavimentos de tipo bajo tienen superficies de desgaste que van desde materiales naturales sueltos, no tratados, hasta tierra tratada en la superficie. O sea, esos son los que son de bajo costo. Y bueno, los intermedios son esos como que los hacemos, pero sí tienen problemas de fatiga o empieza a tener grietas, no son capaces de soportar esa carga del tráfico adecuadamente, en su totalidad, empieza a pandearse la calle. Bueno, resulta que Ashton en 1961 crea una guía que se revisa aproximadamente 10 años, donde el método se presenta discutiendo los factores específicos utilizados en el procedimiento y luego las ecuaciones para determinar los diferentes factores, como por ejemplo la carga por eje equivalente acumulada, el ESAL, el módulo elástico, el MR, subrasante, módulo elástico subrasante, la calidad de materiales utilizados para construir la base o la superficie, el impacto de las condiciones ambientales, el drenaje y el tráfico. Aunque la guía utiliza el método elástico para indicar la calidad de la subrasante en el procedimiento de diseño, permite la conversión del valor CBR del suelo a un valor de el módulo elástico subrasante, ¿verdad? Que sería por medio de esta fórmula, 10,5 por el CBR. Recordemos que el CBR es el California Bearing Radio, que es la tasa de un momento. Esto se llama quedarme enclochado en la traducción, ¿verdad? Es como que usted sabe cuál es el significado en inglés, pero en español. Ok. Pero le cuesta traducirlo, ¿verdad? La relación de demora, dice aquí. Relación de demora de California, que mide la resistencia al esfuerzo cortante del suelo y así poder evaluar la calidad del terreno subrasante. La intensidad de la subrasante varía de una estación a otra durante el año. Entonces, el rendimiento estructural refleja la condición física del pavimento respecto a grietas, fallas, o etcétera, cualquier anomalía que haya en cuanto a la parte estructural de la carretera. El rendimiento funcional refleja la capacidad de la carretera para proporcionar una conducción cómoda. Ese es el rendimiento funcional. El índice de capacidad de servicio se utiliza para cuantificar el rendimiento del pavimento, donde la aspereza y el agotamiento, o sea, grietas y parches, se utilizan para determinar el índice de capacidad de servicio, o el PSI, donde el PSI tiene valores entre 0 y 5. Este se da en función de la extensión y el tipo de grietas. Muy bien. Ese PSI, pues haremos ahora un ejercicio y lo veremos funcionar. Resulta que el índice de servicio inmediatamente después de la construcción de un nuevo pavimento es el índice de servicio inicial, el PI, y el valor mínimo aceptable es el índice de servicio temporal, PT. El PT para pavimentos flexibles es 2,53 para autopistas grandes y 2 para autopistas de baja clasificación. Los materiales utilizados para la construcción se pueden clasificar en tres grupos: los utilizados para la construcción de la subbase, los utilizados para la construcción de la base y los utilizados para la superficie.
La calidad de los materiales de construcción de la subbase se da en términos del coeficiente de capa A3, que se utiliza para convertir el grosor real de la subbase en un SN equivalente. Entonces, por ejemplo, 0,11 es para el material de subsuelo de grava arenosa. Diferentes ambientes, tráfico y condiciones de construcción existen, y el AASHTO sugiere que cada diseño se tomen los coeficientes apropiados. El coeficiente de capa estructural A2 para diferentes materiales usados es para la base. Entonces tenemos subbase la capa 3, base la capa 2 o A2, y para la capa superficial se utiliza una mezcla de cemento asfáltico y agregados densos con un tamaño aproximado de unos 25,4 metros. Es aquí donde el A1 depende del módulo elástico. Muy bien. El procedimiento de diseño AASHTO para pavimentos flexibles considera la temperatura y la lluvia como dos factores ambientales principales. Los factores relacionados con el efecto de la temperatura considera tensiones inducidas por la acción térmica, cambios en propiedades de fluencia y congelación y descongelación del suelo subterráneo. El efecto de la lluvia toma en consideración la posibilidad de que el agua superficial penetre el material subyacente, y por ende las propiedades de los materiales subyacentes se alteran y se corrige con un drenaje adecuado. El efecto de la temperatura considera el debilitamiento del material subyacente durante el periodo de descongelación. En áreas con potencial de fuertes lluvias durante periodos específicos del año, para compensar la variación de la resistencia del material durante el año, se determina el modelo elástico efectivo, que es equivalente al efecto combinado de diferentes módulos estacionales en el año. Este módulo resiliente efectivo dará un PSI del pavimento en un periodo de 12 meses, que es equivalente al obtenido al usar el módulo resiliente apropiado para cada estación. El módulo elástico se determina para el contenido de humedad estimada para cada temporada. Es necesario dividir todo el año en diferentes intervalos de tiempo que corresponden en diferentes módulos resilientes estacionales. El intervalo de tiempo mínimo que indica AASHTO es de medio mes. Bueno, para calcular el daño relativo en cada periodo de tiempo se utiliza esta fórmula. Este es el UF, este es el daño relativo, donde tenemos el módulo elástico subyacente, ¿verdad?, elevado a lo menos 2,32. El efecto del drenaje en el rendimiento de pavimentos de carreteras flexibles: primero se considera una capa de drenaje adecuada y modificando el coeficiente de capa estructural incorporando un factor MI para la base y subbase A2 y A3. Entonces aparece un nuevo factor MI. Este valor MI está basado en el porcentaje de tiempo durante el cual la estructura de pavimento estará casi saturada. Entonces aquí tenemos las capas de drenaje en diferentes posiciones, ¿verdad? Como base y como subbase, que serían estas líneas rayadas que están aquí, lo que es la capa de drenaje. Siempre ver teoría es un poco bla 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 bla. Ya vamos a aplicarlo. Ok, en la tabla, vamos a ver la tabla, vamos a buscarla, a ver si nos aparece, porque ahora sí, aquí está. En la tabla 726 proporciona los niveles de confiabilidad sugeridas por AASHTO, donde se determina un factor de confiabilidad basado en el nivel de confianza y variación general, S2, bueno, S a la 2. La variación general explica la variación de probabilidad del pronóstico del tráfico y variación de probabilidad en el rendimiento real del pavimento para un tráfico de periodo de diseño dado. Entonces, lo que les decía,
Este es la tabla 726, ¿verdad? Donde se observa, bueno, la clasificación funcional, ¿verdad? Urbano o rural. Y estos son los niveles recomendados de reliabilidad. ¿Mm? De acuerdo a, bueno, el tipo de clasificación funcional que le queremos dar a nuestro camino, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que el factor de confiabilidad para el nivel de diseño de confiabilidad R sería esta fórmula, donde tenemos, bueno, es el factor, logaritmo del factor de confiabilidad, ZR la variante normal estándar, SO es la desviación estándar general, y bueno, esta ecuación, que aunque usted no lo crea, es increíblemente larga, es todo esto, más estos dos términos de aquí, bueno, proporciona la relación en el SN, entonces es el número estructural del grosor del pavimento, el W18, que es el single axle load de 18.000 libras o 80.000 kilonewton, la desviación normal estándar para un R, la desviación estándar general, los índices de serviabilidad inicial y terminal y el módulo resiliente. ¿Okay? Y bueno, recordar que el delta PSI es el índice inicial menos el terminal. Perfecto. Okay. Le dimos un brochazo a la teoría. No hay que olvidar la relación que hay del SN con el grosor de cada una de las capas, donde recordemos que A1 son los coeficientes de las capas 1, 2 y, bueno, A1, A2 y A3 son los coeficientes de las capas 1, 2 y 3 de superficie, base y subbase. D1, D2 y D3 son los grosores de cada una de esas superficies. Y M es el coeficiente de drenaje de la capa. Muy bien. Bueno, ahora sí. Ya hicimos como un pequeño resumen. Y bueno, ahora sería genial agarrarnos con un ejercicio. Entonces, este es el ejercicio. Se espera que el primer año del AADT, ya le voy a contar qué es eso, en una carretera interestatal de 6 carriles ubicada en una zona urbana, sea 10.500 en una dirección. Se espera que la tasa de crecimiento de los camiones de una sola unidad de 2 ejes sea 45.360 Newton por eje y sea del 5% anual durante los primeros 5 años de vida útil y aumente a 6% anual durante la vida restante del pavimento. Mientras que la tasa de crecimiento para todos los demás vehículos se espera que sea un 4% anual durante toda la vida útil del pavimento. La combinación de vehículos proyectados en el primer año de operación es la siguiente. Entonces, por ejemplo, para vehículos de pasajeros de 45.360 Newton por eje es de un 83%. Los camiones de unidad unitaria de 2 ejes de 45.360 Newton por eje, un 10%. Camiones monobloque de 2 ejes de 5.443 kilogramos por eje son 5%. Y los camiones de unidad de 3 ejes de 6.350 kilogramos por eje, 2%. ¿Bien? Y nos dan, aparte de eso, nos dan el índice inicial de serviabilidad y nos dan el índice de serviabilidad terminal también. Y nos dan este señor que es el factor de diseño de carril, SFD. Y nos dan el SN, que va a ser igual a 4. Perfecto. Todo esto lo dan. Todo ese es el problema. Bueno, ahora sí. El famoso AADT.
el average annual daily traffic. Es el promedio de 24 horas de conteo regido cada día del año. Ese es nuestro AADT. Bueno, vamos a ver. Este promedio anual diario de tráfico, ¿verdad? Lo podemos calcular en un periodo de tiempo. Entonces, creo que podemos empezar por ahí. Resulta de que para determinar el ADDT en 5 años, ok, tenemos que F, que ese es el ADT futuro, ¿sí? Es igual a cita por P por 1 más R a la N. Entonces vamos a ir despacio. Recuerde que F es el AADT futuro, el promedio anual diario de tráfico futuro. P es el AADT actual, presente. R es la tasa de crecimiento. N es el número de años. Y cita es el porcentaje de lo que es la mezcla de vehículos. Mezcla de vehículos. Perfecto. Entonces, si queremos calcular un promedio anual diario de tráfico para los primeros 5 años, porque vamos a ver, eso es algo muy importante que el problema me dice, ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Vamos a empezar con el AADT futuro de los vehículos de pasajeros de 45.360 Newton por eje, donde es un 83% los vehículos proyectados en ese primer año de operación, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuál va a ser el futuro. Bueno, entonces en este caso sería F es igual a 0,83, ¿verdad? Que ese es el porcentaje de mezcla de vehículos de pasajeros por los 10.500 que decía que era mi AADT actual, por 1 más, y ahora sí hay que leer esto con mucho cuidado en el problema. Dice que es un 4% anual durante la vida útil del pavimento para los demás vehículos, y entonces para los vehículos de pasajeros se toma en cuenta. Y entonces tomarlo en cuenta, vamos a ver que esto se me desenfocó, ahora sí, tomarlo en cuenta involucra entonces hablar de un 0,04 elevado a la 5, porque yo quiero calcularlo a los 5 años. Metemos esto en la calculadora. Y nos da 10.603. Muy bien. Ahora, vamos para aquí, los camiones de unidad unitaria de 2 ejes de 45.360 Newton por eje es un 10%, ok, entonces ahora sí, nos devolvemos y decimos, esto es para los vehículos de pasajero,
el F 0,10 por 10.500 por 1 más 0,05. ¿Por qué 0,05? Es una buena pregunta. Es 0,05 porque dice que para S el camión de una sola unidad, digamos de 2 ejes, es de un 5% anual durante los primeros 5 años. Ok, primeros 5 años. Listo. Entonces este F lo metemos en la calculadora y nos va a dar 1340. Recuerde que estos son para los de una sola unidad de 2 ejes. Muy bien. Perfecto. Ahora, sigamos. Tenemos más. Tenemos ahora los camiones de monobloque de 2 ejes, que es de 5%. Camiones de monobloque de 2 ejes. Entonces aquí, vamos a escribirlo acá. F sería, era un 5%, 0,05 por 10.500 por 1 más, esto era un resto de vehículos, está dentro del resto de vehículos que mencionaba el problema, entonces sería un 0,04. Metemos en la calculadora 640. Este es para los camiones de monobloque de 2 ejes. Camiones de monobloque de 2 ejes. Y ahora me queda uno, ¿verdad? Que sería el camión de 3 ejes. Ok. Ese era, devolvámonos para verlo. Creo que era un 2. Correcto. Camiones de unidad de 3 ejes, un 2%. Entonces, venimos para acá. Y sería 0,02 por 10.500 por 1 más 0,04 elevado a la 5. Y esto nos da 255. Son camiones de 3 ejes. Perfecto. Entonces ya tenemos el promedio de tráfico diario anual para los diferentes tipos de vehículo: pasajero, unidad de 2 ejes, monobloque de 2 ejes y camiones de 3 ejes. Excelente. Con esto, entonces, si yo vengo y ahora, ojo, ve una cosa muy importante, ¿verdad? Estamos calculándolo para los primeros 5 años. Entonces, claro, si vamos a calcular el AADT para los próximos 5 años, sería pues la suma de las Fs. 10.603, 1.340, 640 y 255. Eso nos da 12.838. Excelente. Muy bien. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser establecer los valores de SN. ¿Okay? Entonces, vamos con los factores de equivalencia en carga.
Factores de equivalencia en carga. Okay, vamos a ir subrayando para no perdernos. Ok, esto es para cada clase de vehículo. Aquí vamos a considerar un PT de 2,5, el índice de servibilidad terminal. Okay. Y entonces aquí tenemos que buscar una tabla que sea el Axle Load Equivalency Factors. Obviamente para Flexible Pavements. Y resulta que aquí nos encontramos una tablita muy vacilona, donde en la tablita viene, casi me torce la tablita, viene lo que es la carga por eje, que es 10, 12 y 14, y viene el SN. Recordemos que SN es el número estructural, ya lo escribí en inglés, del pavimento. Y entonces, claro, depende de la carga de eje que tenga cada uno de los vehículos, así va a ser el número estructural de pavimento, que sería 0,102, 0,213 y 0,388. Muy bien. Perfecto. Ok, ahora, siguiente paso. Siguiente paso es calcular el factor de tasa de crecimiento. Factor de tasa. Yo no sé si tasa es con S o con Z. Yo creo que es con Z. Vamos a salir de la duda. Yo creo que es tasa con S, ¿verdad? Sí. Sí. Taza es la de tomar. Perdón, el catalán se me ha hecho un arroz con mango, como diríamos. Y ahorita lo escribo. Por ahí yo creo que escribí taza, ¿verdad? Con Z. Qué vergüenza. Bueno, ok. Entonces volvemos al problema. Resulta que la tasa del factor de crecimiento, ¿verdad? Es una fórmula, tasa de crecimiento. Es una fórmula muy vacilona. Ya la vamos a ver. Resulta que es G es igual a 1 más R a la N menos 1 sobre R. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno. Aquí el asunto está en que vamos a tener que empezar a calcular las diferentes tasas de crecimiento. Entonces, vamos a empezar con el de dos ejes. Ajá, el de dos ejes de una unidad. Ok, entonces el de, bueno, yo que lo estoy leyendo aquí en inglés, ¿verdad? Sería el 2 axle single unit truck. Ok, perfecto. Entonces ahora sí sería, vamos a ir calculándolos. Yo
De hecho, yo creo que podríamos hacer como un tipo de tabla, ir calculando cada uno, esperando que esta línea quedó torcida como mi alma. Ahora sí, no me gustan las líneas torcidas. Perfecto. Entonces sería 1 más 0,05, que esa es la tasa de crecimiento en los próximos 5 años, menos 1 dividido entre 0,05. Y eso metiendo en la calculadora me da 5,53. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Porque aquí pasa algo muy interesante. Y podemos ir haciéndolo al mismo tiempo para cada uno de los tipos de vehículos. Podríamos calcular el ESAL de una vez. El ESAL sería FD por G por el AADT por 365 por N por FF. Entonces recordemos que aquí es el FD es el factor de de carril. Veo la palabra en inglés y me cuesta traducirlo. Sé lo que significa, pero cuesta traducirlo. Okay, factor de carril de diseño, ¿verdad? Okay, ese era el FD. Luego ya sabemos que era EG, ¿verdad? Ese es el factor de crecimiento. Luego ya sabíamos lo que era N, es el número de ejes. Okay, N es el número de ejes. Y FF es la tasa esperada de crecimiento. No, mentira. Es el factor de equivalencia de carga. Factor de equivalencia de carga. Muy bien. Y listo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Para este mismo, el Two Axle Single Unit Truck, o el camión de una unidad de 2 ejes. Entonces podemos calcularlo. Ok, ya teníamos que esa sería, vamos a hacerlo aquí, 0,7, ¿verdad? Ese era mi factor de carril, o mi factor de diseño de carril, por la G que me acaba de dar, 5,57, por los 10.500 que era mi AADT, digamos que el actual, ¿verdad? Ese es estamos calculando pues lo que es el inicial, por 365 por el N. El N es el número de ejes. El número de ejes. El número de ejes. El número, bueno, sí. El número de ejes en la categoría de... Ok, y para este tipo de camión... sería 0,1 por 2. Eso sería N.
según lo que estoy viendo acá, 0,1 por 2, que son dos ejes, ¿verdad? Y 0,1 es el valor propiamente de... Y el factor de equivalente de carga era esta, 0,102. Porque estamos hablando de que es... esto tiene unidad, ¿verdad? Eso son las libras por eje. No lo anoté, pero sí es importante apuntarlo ahí, ¿verdad? Muy bien. Si metemos esto en la calculadora me da 3,03 por 10 a la 5. Excelente. Bueno, ahora vamos a ver. Resulta de que este señor está calculado para los primeros 5 años, ¿verdad? Correcto, porque yo calculé el G con los primeros 5 años. Y lo curioso es que este señor cambia después de los 5 años y aumenta 1% su valor R, su tasa D. Y entonces resulta que, bueno, entonces significa que aquí hay dos procedimientos. Recordemos, lo que acabamos de hacer es para este tipo de camión, ¿verdad? En los primeros 5 años. Ahora vamos a tener que volver a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a tener que hacer 1 más 0,06 elevado a la 15, porque son para los otros 15 años que restaban, menos 1 entre 0,06, y ahí me dará el factor de crecimiento, que sería 23,28. Y si queremos calcular el ESAL para este tipo de vehículo en los próximos 15 años, ojo, sería el factor de diseño de carril, eso no cambia. Sí cambió el factor de crecimiento, el AA de T. Ok, ahora sí, recuerde que el primer promedio de los 5 años iba a ser este, pero resulta de que este valor después de los 5 años quedará para los años que queden por terminar los 20 que queremos calcular. Entonces significa que aquí iría 12.838. Entonces para los primeros 5 usamos 10.500, que era el que me daban inicialmente, y para los otros 15 años que quedan para llegar a 20 usamos el que calculamos aquí arriba en esta primera parte. Perfecto. Por 365. Vamos muy bien. Ahora, ojo aquí, porque sería el valor n, ok, vamos a ver ese valor n, en algún lado lo estamos dejando atrás. Vamos a ver.
porque ese valor n es el número de ejes por categoría. Pero lo curioso es que, claro, para los primeros 5 años era 0,1 por 2. ¿Okay? 0,1 por 2. Y ahora, ese 0,1 0,1, 0,1. Se me perdió el n. Que ya lo vamos a encontrar, Pérez. Y yo ya sé que este aquí es 0,102. Ese sí no va a cambiar. Ok, necesitamos encontrar n. Necesitamos meter n aquí. Y encontraremos el ESAL de este tipo de camiones para los últimos 15 años. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿O será que yo lo supuse mal? Vamos a ver si fue que lo dejé botado. Este no es. Este no es. Este no es. Tal vez en una tabla. Pues no le da la gana de aparecer. Ok. Voy a parar aquí un momento y lo voy a buscar. Sería 0,104. Ok, ahora hay que tener cuidado una cosa. Ojo. Tal vez ustedes sepan. Este n es el número de ejes, ¿verdad? Es este 2. Este 0,1, yo creo que lo dije mal ahorita. Este 0,1 es el porcentaje de camiones que habían en los primeros 5 años. Es un 0,10. ¿Ve? Entonces el porcentaje de camiones que van a haber en los últimos 15 años es un 10,4%. ¿Okay? Y ahora este por el número de ejes. El número de ejes de los camiones, que son 2 ejes. ¿Ve? Y eso sería 16,2 por 10 a la 5. Ese sería el ESAL para los camiones de 2 ejes unitarios en los últimos 15 años. La tasa de crecimiento con los 15 años en el 6%, 23, 28. Partimos de este señor que está aquí y listo. Entonces recuerde, Rn es el número de ejes, este 2 es el número de ejes y 0,104 es el porcentaje que tenemos de que me dice el problema, ¿verdad? Inicialmente. Aquí está, 0,10 para el inicio. Muy bien. Ahora, sigamos resolviendo el problema. Vamos bien. Un poco extenso, pero vamos bien. Ahora, si queremos calcular ya para los otros, ¿verdad? Que sería, por ejemplo,
el two axle single unit truck. Este era con una R fija, ¿verdad? Entonces aquí G, el factor de crecimiento, 1 más R elevado a la N menos 1 sobre R sería como 1 más 0,04 a la 20 menos 1 sobre 0,04 y eso me daría 29,78 y el sal que sería 0,7 el factor de carril, de diseño de carril. Buenas noches. 29,78 10.500 que era mi ADT, 365 por el porcentaje que había, que era 0,05 o el 5%. El número de ejes es 2 y el SN, que lo acabamos de escribir en una tabla, 0,213. Entonces el sal para este sería 17 por 10 a la 5. Muy bien. Y aquí tenemos un poco más de espacio, entonces podemos ordenarnos un poquito. Ahora nos queda para el otro, el del que tiene el 2%, G sería 1 más R elevado a la N menos 1 sobre R, que eso sería 1 más 0,04 elevado a la 20 menos 1 sobre 0,04, que eso nos dio el mismo factor de crecimiento. Y ahora el sal para el último tipo de camión, que era un 2%, 0,7 por 29,78 por 10.500 por 365. El porcentaje este era 2%. ¿Cuántos ejes tiene? 3 por 0,388 de la tabla que habíamos puesto anteriormente. Ok, si me pregunta cuál tabla, yo le digo que estamos hablando de esta tabla, ¿la ven? Factor de equivalencia, ¿verdad? De carga. Aquí está SN, el número estructural del pavimento. Este 0,388 era el que estaba aquí. Y eso me da 18,6 por 10 a la 5. Excelente. Y ahora sí, el sal de diseño, adivina qué sería. El sal de diseño sería sumarlos, ¿sí? El 3,03 por 10 a la 5, el 16,2 por 10 a la 5, el 17 por 10 a la 5 y el 18,6 por 10 a la 5. Eso sería 5,5 por 10 a la 6. Y listo. Ahí tenemos el sal. Y ahora sí, vea. Para hallar el número estructural
¿Ok? Tenemos que usar el monograma. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Ok? Tenemos una reliability, usa la palabra en inglés, de un 90%. Y tenemos una desviación estándar de un 0,4. ¿Ok? Entonces, nuestro primer punto acá va a ser este. ¿Cómo se usa el monograma? Bueno, primero lo que hay que hacer, vamos a ver, voy a tomarle aquí una toma de pantalla que lo hice gráficamente. Entonces, para utilizar bien el monograma, empezamos de aquí. Primera traza de línea. Nos vamos al R, el reliability, nos ponemos en 90, cruzamos la línea pasando por la desviación estándar total de 0,4 y chocamos con la línea del TL. Aquí está. Lo intersecamos. Este es el primer paso. Muy bien. Perfecto. Ahora, si seguimos en la misma proyección, vea lo que me dio mi ESA al total, 5,5 por 10 a la 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si seguimos el monograma, vamos a ver, si seguimos el monograma, entonces estoy tomándole pantallazos porque lo hice en PowerPoint. Ahí está. Ahí viene que tenemos que buscar. Tenemos que buscar el 5. Recuerde que esto está por 10. Aquí está expresado. Dice que está en millones. Entonces significa que es por 10 a la 6. ¿Ve? Y 5,5, recordemos, si este es 10 y este es 5, entonces cada una de esas rayitas es 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 5,5 sería entre la 5 y la rayita que viene que es 6. 5,5 estará en el medio, ¿verdad? Del ESAL de diseño. Excelente. Muy bien. Ahora resulta de que ahora la idea es, siguiendo la misma tendencia del monograma, el módulo, y no lo apunté, el módulo de resiliencia efectivo subrasante, no sé si se escribe así, del pavimento. Estoy leyendo el libro en inglés, entonces MR es 15 por 10 a la 3 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Entonces adivine qué. Claro, vamos a buscar en el monograma. Estaba tomando otro pedazo, pero vamos a ir explicándolo punto por punto, ¿verdad? Aquí está. Entonces, como podemos ver, ya llegamos por así, pasamos por acá, llegamos por aquí. Ahora bajamos buscando el módulo de resiliencia efectivo, que es 15 por 10 a la 3. Cuidado porque, bueno, esto está por 10 a la 3 y nada más hay que buscar 15. Si este es 20, este es 10 y la línea que está en el centro, pues es 15. Muy bien. Perfecto. Y la idea es recordar entonces que tenemos que calcular un delta PSI, que a mí me daban el índice de serviabilidad inicial menos el terminal, que sería 3,5 menos 2,5 y eso es igual a 1.
Eso es igual a 1. Entonces, ya para terminar de usar el monograma, es donde hacemos la última parte. Y la última parte es esta. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Digamos, el PSI, ¿verdad? Me dio 1. Tenga cuidado. Vea que aquí está el valor de... Me perdí. Ajá, la línea, véala. Entonces esto es 0,05, ¿lo ven? Aquí viene 1. Ah, entonces chocamos aquí, nos vamos en una línea horizontal, donde chocamos con esta línea que viene bajando, que significa el PSI 1. Bajamos y nos da que el SN es 4. Entonces de nuevo, pasamos por aquí, salimos del R, pasamos por la desviación estándar, llegamos a LSAL, en el TL doblamos, nos vamos al módulo de resiliencia efectiva, bajamos y en el eje vertical de esta cuadrícula de PSI, nos vamos horizontalmente y buscamos de todas estas líneas que vienen bajando cuál es la de 1, porque a nosotros nos dio 1. Y ahí bajamos y nos da el SN. Entonces, el SN es igual a 4. Y listo. Hemos solucionado el ejercicio. Hemos solucionado el ejercicio. Perfecto.